Muy buenas tardes. Pues queremos agradecerle sinceramente al canal de ASTL Televisión por darnos la oportunidad de estar en contacto con ustedes. A partir de este día, todos los miércoles a las 14 horas, en compañía de mi amigo Edmundo Enciso, trataremos de entablar con ustedes un puente de plata en todo lo que se refiere a las actividades de comercio exterior. Hablaremos de la importancia de las agencias aduanales, hablaremos de todos esos seres, de esos actores que son verdaderamente importantes en la producción, en toda la cadena de suministros, en los transportes, la correlación que tiene que haber con las dependencias de gobierno, federales, estatales, con los propios productores, con los propios industriales, con las cámaras de comercio más importantes del país. Y bueno, queremos agradecer al licenciado Alejandro Ruiz Robles, director de este canal, a nuestro buen amigo Kenneth Demo, productor general del sistema ASTL, y de nuestra directora general Malena Miranda, que nos han abierto esta oportunidad para estar en contacto con ustedes. Me permito presentar al señor Edmundo Enciso, que, como les comento, va a ser copartícipe y responsable junto con su servidor de este programa. Edmundo, por favor. Buenas tardes. Pues antes que nada, Javier, muchas gracias por la participación en este programa de comercio exterior. Me has invitado a mí como agente aduanal. Yo he traído junto conmigo a mi colega Alberto Ruiz Rioja, maestro y doctor en Derecho, y a Jorge Pérez Grobas, un amigo mío que ha estado conmigo desde hace varios años en la investigación dentro del comercio exterior. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el Tratado de Libre Comercio, el TPP, y todo lo relacionado con los agentes aduanales. También en esta ocasión quisiera yo participarle a todos ustedes que ya existe una universidad para agentes aduanales, que es la Universidad de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAARE, que tenemos el Instituto de Fronteras y Aduanas, el IFA, y que tenemos el CIACI, del Centro de Investigación en Comercio Internacional, dado por la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de la Ciudad de México. Pero en fin, estoy puesto para las preguntas que me gustes hacer, las invitaciones o lo que quieras que participemos. Gracias, Edmundo. Mira, quisiéramos platicar aquí con el doctor Alberto Ruiz Rioja, que es el doctor en Derecho de la Universidad Marista, maestro en Derecho del Comercio Internacional, contador público y abogado. Y queremos platicar contigo, doctor Ruiz. El tratado, por sí solo, se hablan de muchos tratados, de que México somos de los países más proclives a firmar tratados de libre comercio, junto con Chile, junto con Vietnam, tienen hasta más de 60 tratados comerciales firmados. ¿Qué importante es el Tratado de Libre Comercio para englobar la parte del comercio exterior? Muchas gracias, primero que nada, por la invitación a ambos, gracias. Creo que es bien importante que comencemos desde lo más simple. La mayoría de nosotros hemos oído o hemos tenido algún contacto, aunque sea superficial, con el concepto de los tratados. De hecho, muchas personas que conozco se sorprenden cuando por primera vez entienden que no nada más tenemos un tratado, porque casi todo el mundo piensa que existe nada más el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso es lo que suelen pensar. Porque no están tan errados en el sentido de que el 80% de nuestro comercio se celebra con los Estados Unidos. Entonces, sin duda es el más importante. Pero México tiene un montón de tratados de libre comercio suscritos con muchos países de Centroamérica, toda Centroamérica ya está englobado en este momento en un Centroamérica tratado con y Caribe, México, ¿no? algunos países del Caribe, Sudamérica, bueno, tenemos hasta un tratado con Japón y uno con Israel. Y seguimos negociando constantemente, y la noticia más reciente fue que ahora México estaba participando en el Tratado de Tratados, el que va a dar la batalla de todas las batallas, que se llama TPP. Esa marca más aproximadamente se dice el 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? En una proyección hacia el año 2050 es lo que se espera. La historia es así. Primero, para que todo nos quede claro, un tratado de libre comercio implica que los países involucrados
van a tratar de eliminar todas las barreras al comercio que haya entre ellos. Pueden ser barreras de carácter de impuestos, aranceles, tratar de disminuirlos gradualmente y eventualmente eliminarlos, o pueden ser barreras de trato, de permisos, autorizaciones especiales, o que puedan competir en igualdad de condiciones los empresarios de un país con el del otro. Los llamados no arancelarios. Esos son los no arancelarios. Barreras. Así es. De hecho, en el comercio internacional se habla de barreras técnicas al comercio, por ejemplo, también cuando se habla de los permisos que se requieren para importar una mercancía. Se le llama barreras técnicas al comercio, o también se les conoce con nombre de obstáculos técnicos al comercio. Entonces, la idea es que los países se sientan a negociar y dicen, ¿cómo podemos hacer para quitar todas las barreras que sean innecesarias y para intensificar el comercio entre nosotros? Y normalmente involucra tanto bienes como servicios. Casi todo el mundo ubicamos a los tratados por los bienes, básicamente, sí, por las mercancías, sí. Pero también tiene que ver con contratación de obra pública, con servicios financieros, asesoría, todo lo que tiene que ver. Todo lo que tenga que ver con hacer negocio y protección a la inversión, que ese es un tema muy importante. El tema es que cuando se firma un tratado de libre comercio, la idea es, o por lo menos la teoría así lo dice, que se va a impulsar la inversión en la región, porque al intensificar el intercambio comercial, se espera que haya más negocio, haya más posibilidades de poner sucursales o fábricas, lugares a donde se despliegue la actividad económica de los países que firman. Eso es lo que la teoría dice. Inversión extranjera también. Inversión extranjera directa, y se espera que esto a la larga debe de beneficiar el nivel económico de la población en general. Es lo que dice la teoría. ¿Y la práctica cómo te dice si va a beneficiar o no va a beneficiar? Es complicado porque... Te digo por los tipos de cambio del día y te digo por los salarios mínimos de los salarios que recibimos. De hecho, yo ya me he vuelto bien elusivo en el tema, la verdad, porque cuando me preguntan que si los tratados son buenos o malos, soy muy descarado y digo que no es clase de moral o de religión, o sea, aquí no hay buenos y malos, ¿no? Que es una forma de salirme por la tangente, porque el problema es más complejo de lo que parece. Por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte tiene registrado que antes de la entrada en vigor del Telecán, el 30% de la población mexicana estaba por debajo de la línea de pobreza. En la actualidad es el 50%. Entonces uno pudiera decir ahí, bueno, pues no son tan buenos los tratados, ¿no? Pero cuidado, puede ser una relación espuria, porque esto es multifactorial. Es como cuando dicen, les voy a subir el sueldo a los maestros, y se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, es que los maestros con el sueldo que se les dio de más, bebieron más, ¿no? No necesariamente hay que ver cuándo se lo subiste. Si se lo subiste el 15 de septiembre, pues claro que se incrementó el consumo de bebidas alcohólicas, pero por las fiestas patrias, ¿no? O sea, aquí sucede exactamente lo mismo. Algo adyacente, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Puede haber fenómenos alrededor que estén influyendo en eso, el modelo económico, etc. Pero lo que sí es una realidad es que en el caso específico del Telecán, y ahorita voy a derivar en el TPP, el 80% del comercio se hace con Estados Unidos. Y eso significa que nosotros somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos de América. Bien. El presidente Obama enfrentaba 3 escenarios con una proyección hacia el año 2050. El primero se llamaba Chinamérica. Es decir, llegaron a barajar la idea de que como China, todo el mundo ha oído hablar de China últimamente y pues sabe que es un monstruo comercial. Hasta la gasolina, ¿verdad? Todo hasta la gasolina. Hasta la gasolina China. Y así tenemos 2 días de hoy no circula. Así es. Aunque se dice hoy por el secretario de Energía que no se está importando gasolina china, ¿no? Pero nos llegó información por parte de Coparmex que sí tenemos la importación de gasolina China. Y en todo caso, como fenómeno de redes sociales, es interesante porque a todos nos llegó el mensajito vía WhatsApp, ¿no? De que y además tenemos la contaminación vía Pakistán, vía China, claro. Y es que esto es oxígeno que nos manda a los Estados Unidos, supuestamente ya lo dijeron en la tele. Eso dijo. Pero bueno, el tema es que un escenario era, pues si no puedes vencerles, úneteles. Y se estuvo analizando cuál era la posibilidad de que China y Estados Unidos firmaran entre ellos un acuerdo comercial para tener subyugado al mundo. Se acabó, porque entre los dos tendrían más o menos el 40% del Producto Interno Bruto del mundo. Así de sencillo. La segunda se llamaba Guerra de Baja Intensidad. Lo que pasa es que China está inserta en un bloque comercial que se le conoce con el nombre de BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China.
Y ellos están tratando de irse por la libre, incluso están tratando de hacer su propio banco central para ya no depender del Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí va a tratar de sabotearlo. Y la tercera opción... ¿Y si lo sabotearan, quién manejaría el tipo de cambio? Es complicado, porque si llegara a haber verdaderamente dos bancos centrales o fondos monetarios internacionales... Porque de eso nos mandan el tipo de cambio. ¿Sí? No era la mejor de las estrategias posibles, porque eso podía derivar en una guerra comercial de gran escala. No, porque además los chinos tienen la mayor parte de las reservas de dólares y de bonos del Tesoro americano también. Del Tesoro. Entonces, Y de todo. Esa no era posible, no era idea. Ahora iba a ser una batalla de la que nadie iba a salir. Que no sabemos qué va a Y pasar. que cada uno Trump, quiere ser la supremacía, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esa es su función, es lo que se llama el destino manifiesto, ¿no? Y la otra era juntar una buena cantidad de países que entre todos representaran más o menos el Producto Interno Bruto que se espera que tenga China en 2050. Esa fue exactamente la creación del TPP. Es un macro tratado de libre comercio que involucra a Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Brunei de Dar es Salaam, ¿no? El nombre completo, que por cierto ahí me encanta lo que dice un maestro mío, que dice, ¿cuál es el comercio que tiene México con Brunei? Son cero. Cero. Tenemos un dato del Banco de México el año pasado que solamente se hizo un comercio de $7,000. Sí, O sea, es cero, ridículo, es cero. A nivel escala global es ridículo. Bueno, pero en lo general, aquí Javier, dentro de las invitaciones que tú me has dado, tú has estado muy preocupado por el TPP. Sí me gustaría que nos digas cuáles son tus preocupaciones que el TPP, por ejemplo, en la industria textil, en la industria farmacéutica, en la industria metalmecánica, en la industria automotriz. Farmacéutica. ¿Qué tanto puede pegar el TPP, que fue básicamente lo que quieres que a nuestros escuchas que nos están viendo el día de hoy, que tú que externes qué es lo que tiene, cuál es tu preocupación que tienes en el sentido del TPP y qué les puede pasar a las futuras generaciones? Ok, me gustaría darte respuesta a eso, Edmundo, con todo gusto, pero después de unos mensajes. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida?
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, regresando Edmundo, a tu pregunta, una pregunta muy interesante. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que los tratados por sí solos pues no solucionan el problema de la economía ni del comercio. Si los industriales y todos los actores que tienen intervención en esto no caminan juntos y no ponen cada uno su granito de arena, difícilmente los tratados por sí solos van a poder funcionar, a tener éxito. ¿Qué me preocupa? Lo que tú comentas es que, por ejemplo, se habla de que ya el tratado transpacífico está firmado por los presidentes de los 12 países miembros, pero que a partir ahora del día 1 de mayo, sin haber sido ratificado por nuestro Congreso, pues olímpicamente México, Perú, Chile y Colombia han decidido de las 12,000 fracciones arancelarias, han decidido reducir el 92% de estas mismas arancel cero. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay algo que no entiendo, no lo comprendo. ¿Cómo es posible que si todavía el Congreso no lo ha ratificado, después de un estudio minucioso, ya existen algunas condicionantes, unas situaciones de reducciones tácitas de aranceles, ¿no? Eso realmente yo no lo entiendo. Otra cosa que también me llama mucho la atención es que hace unos días el señor secretario Ildefonso Guajardo entregó un documento al señor senador Gil Swart, donde le está entregando un documento enorme que fácil contiene más de 1,500 páginas y no se sabe a ciencia cierta. Se dice con mucha frecuencia que no se sabe a ciencia cierta cuál es la realidad de este documento. Wikileaks sacó una versión donde decía que había cosas muy extrañas en esta parte. Una de ellas, cuando habla, por ejemplo, de la situación de la parte de los laboratorios, pues dice que todo el mundo en nuestro público sabe que las patentes de los laboratorios tienen ciertas vigencias, 8 o 10 años. ¿Qué es el problema? Ellos que ya están caducando para todo lo que se ve chino. ¿Tú qué opinas, Alberto? A eso voy precisamente, gracias. El tema del TPP es algo más que los aranceles y ese es el gran problema, que casi siempre nada más nos quedamos con la parte de los aranceles en los tratados, pero los tratados son muchísimo más complejos que eso, tienen, como decíamos... Pero creo que el artículo primero de esta ley, las demás leyes u ordenamientos aplicables que regulan la entrada de mercancías, ahí cómo entraría el TPP. Bueno, el TPP... Porque hay permisos, hay... Sí, pero en el artículo primero de la ley aduanera, en el tercer párrafo, dice: esta ley aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México forme parte. Entonces, es de las leyes que expresamente se subordinan a un tratado internacional, es decir, el peso específico de un tratado internacional es muchísimo mayor que el de la ley aduanera. Y comentabas que el tema de derechos de propiedad intelectual, la regulación de internet, el comercio electrónico, servicios electrónicos, estaba como entre un poco sin conocimiento público. Así es, bueno, lo que pasa es que el texto ya se da a conocer, o sea, uno puede consultar el texto que fue aprobado para efectos del TPP, el gran público escucha, luego no se preocupa por leerlo, pero en realidad si se mete uno a la página de la Secretaría de Economía y lo puede consultar. Y efectivamente es un tratado que se caracteriza por la protección a la propiedad intelectual. ¿Por qué? Bueno, pues Estados Unidos es el país que tiene más marcas registradas en el mundo. Australia, otro de los miembros, es el país que tiene más patentes registradas en el mundo. Yo no lo imaginaría, ¿no? Y en consecuencia hay intereses económicos muy fuertes detrás. Uno de ellos las farmacéuticas. Las farmacéuticas incluso plantean
un dilema, que hay hasta estudios por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de cómo chocan dos derechos humanos. Hablamos un poquito de derechos humanos hace rato, el derecho al patrimonio contra el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que la protección a las patentes dure más tiempo y en consecuencia los laboratorios que inventan una molécula tengan más años para explotarla comercialmente antes de que se pueda explotar como un medicamento genérico intercambiable. Cuando un medicamento eso no quiere decir que se van a genéricos. No, al contrario, quiere decir que se van a volver a genéricos. Entonces, lo que pasa con un medicamento genérico intercambiable es que es más barato. Entonces el acceso a la salud es más fácil para una mayor parte de la población. Una nimesulida que tú compras en la farmacia, un botecito así, normal, tú pides nimesulida la más barata, 40 pesos, te dan como 10 pastillas. Sí. Vas y te ponen un nombre que empieza con esca, flan, y ese te lo venden a 300 pesos. Así es, así es. Esa es la diferencia de los genéricos, correcto. Así es, así es. Pero perdón, aquí hay algo muy importante. Hay una estadística que se habla de que casi el 65-70% de la población mexicana consume genéricos. Claro. ¿Por qué? Por razones por entre otros ¿Cuánto ganas? De economía, ¿no? Entonces, así es. Si hay ese problema y se logra que esta implementación de esta parte del tratado se vaya otros 8 o 10 años, pues la población económicamente menos favorecida sí se va a ver significativamente afectada, ¿no? Y yo me atrevería a hacer una afirmación medio fuerte. ¿El tratado es buen negocio? ¿Un tratado es buen negocio? Sí. El problema es que no es buen negocio para todos. ¿Para quién es negocio? Las grandes corporaciones evidentemente tienen beneficios de los tratados. Entonces podríamos aquí ocupar la palabra privilegiados. Fíjense que hay un organismo internacional que se llama Oxfam, su página es así, Oxfam, la pueden buscar. Se dedica a estudiar el fenómeno de la desigualdad y tiene un estudio que se llama Gobernar para las élites, en donde demuestra cómo la firma de tratados y toda la legislación que se está adoptando a nivel internacional está diseñada para favorecer a un porcentaje muy pequeño de la población. Más o menos el 1% de la población mundial en este momento tiene más de la mitad de la riqueza mundial. Sí, la inversión de la pirámide, totalmente, ¿no? Entonces, lo que es peor a ciertos sectores, porque no todos los sectores de esa élite también son favorecidos. Así es. Entonces, lo que podemos ver en el caso... Ahora, yo creo que a estas alturas del partido sería válido preguntarse, oye, ¿nos teníamos que meter en el TPP? Es que la respuesta es, no hay muchas alternativas. Era estar con tu socio comercial, con el que haces el 80% de las operaciones, en su equipo o contra él. O quedarse fuera de la jugada. Entonces... yo creo que se gastó mucha tinta en columnas y en periódicos viendo que si deberíamos o no deberíamos de formar parte. No veo que México tenga muchísimas alternativas, así de triste como se oye. ¿Beneficios? Pues mantener su lugar cerca de los Estados Unidos. Seguiremos dependiendo económicamente de ellos. Y tecnológicamente, agroalimentariamente, políticamente. Y de hecho la cercanía cada vez va a ser mayor. Ahorita yo estoy haciendo una estancia postdoctoral en la UNAM y mi tema de investigación es la celebración de una posible unión aduanera con los Estados Unidos de América. Que ahí es donde les afecta a ustedes los agentes aduanales, ¿no? Vaya, tienen mucho que ver en esa parte. Pues sí y no. Porque nosotros somos coadyuvantes de la autoridad. Somos los ojos de la autoridad. No puede entrar y salir mercancía sin una revisión aduanera. Y además ustedes son un grande gremio, sí, pero además recopiladores de ingresos, ¿no? El 60 o 70% del IVA lo recuperamos entre las aduanas, los agentes aduanales de todo el ingreso general. De eso tú sabes más, tú que eres nuestro doctor en derecho. Doctor de los que no curan, dicen. Es doctor de los que no curan, pero es un doctor en derecho donde tú nos dices, y tú estás en CAREM, tú eres uno de nuestros maestros, asesores, dictaminadores de conocimientos, nosotros los agentes aduanales, tú qué es lo que... Ahí se presenta uno de los retos más fuertes. México es un país que todavía depende de sus aduanas desde el punto de vista de ingresos de una manera muy fuerte, ¿no? Se habla de 1/4 de toda la recaudación global del gobierno federal viene de las aduanas, 1/4. Y del IVA, el impuesto al valor agregado, solito, se habla del 50-60% dependiendo la fuente. Casi eso quiere decir un poco más después del 60, considero yo. Así es. Eso quiere decir que no podemos esperar, a menos que se encuentre una forma sustitutiva de encontrar ingresos para el gobierno federal,
que nos convirtamos en aduanas tipo Estados Unidos, en donde lo menos importante es la recaudación, lo más importante en Estados Unidos es la seguridad. Así es. Pero ya nos estamos acercando, ahorita ya hay despacho aduanero conjunto en San Jerónimo, Santa Teresa, con Foxconn, en la garita de Otay, en Tijuana, en el aeropuerto internacional de Laredo, Texas, hacia México. O sea, ya estamos coqueteando muy fuerte con los estadounidenses en ese sentido. Edmundo, ahorita quería hacer una pregunta. ¿Qué es? ¿Nos podrías explicar qué es lo de la aduana en conjunto? Bueno, pues lo han visto en televisión. Van autoridades de los Estados Unidos, entran, y ya los camiones, para no hacer la fila de 4 o 5 horas para cruzar, ya ellos ya lo revisan, checan, y el camión ya pasa como Pedro por su casa de los Estados Unidos, ya no se detiene. Pero también hay sus pros y sus contras. Me gustaría, Alberto, que tú, con tu conocimiento que tienes en general todas las aduanas, porque en lo personal yo estoy en las aduanas donde no está eso, usted te lo puede decir didácticamente, pero en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Veracruz, Manzanillo, Toluca, que son las aduanas que manejamos mis hermanos y yo, mi hermano Manuel en Veracruz, mi hermano Oscar en Toluca, sí hay investigación por parte en general, ¿no? Pero Alberto nos puede ampliar un poco más este tema en el sentido de lo que son las aduanas de Otay. Son 2 o 3 aduanas nada más. Ahorita nada más es la garita de Otay, San Jerónimo, Santa Teresa, que literalmente le hicieron el puente para que saliera la empresa que se llama Foxconn. Esta empresa es la que va a exportar. Así es. Aproximadamente 300,000 computadoras diarias. Una de las ensambladoras de electrónicos más 30,000, no sé qué cantidad, pero sí, lo acaba de decir el licenciado Aristóteles. Así es. Nos lo acaba de decir. Y eso coloca a México en otra posición, ¿no? Tecnológica, le da una presencia. Claro que sí. Definitivamente somos fuertes productores y exportadores de pantallas. Y también cuál es el efecto que ha tenido, que tú vas a cualquiera de los centros comerciales y encuentras las televisiones baratas. Aunque ahí también habría que decir, perdón, a veces me tengo que ser el jefe de nube negra, ¿no? Y ver las cosas negativas. No hay una sola televisión que sea marca González. O sea, yo no conozco ninguna marca Ruiz. No, porque ahí les ponen las marcas, este es Sony, este es Panasonic. Claro, pues a lo que voy a decir. Seguimos siendo ensambladores. Exacto. La transferencia de tecnología es cercana a cero, O sea, México es el número 1 en el mundo en pantallas planas. Como tú lo viste ahorita en nuestra investigación que hicimos, desde San Luis de Gortari, cuando quiso que en México estuviéramos en el Tratado de Libre Comercio, ¿qué fue lo que pasó? Pues nos brincó China. ¿Y qué fue con las maquiladoras mexicanas? Pues ya cerramos. ¿Por qué? Porque muchos maquiladores se vinieron y nunca pagaron los impuestos. Así es. Y otro reto muy importante que tenemos con los estadounidenses es que su sistema de derecho es completamente distinto al nuestro. Es decir, por ejemplo, un agente aduanal en Estados Unidos sí es alguien que tiene que reunir ciertos requisitos, pero realmente nada que ver con los controles y los requisitos que tiene que tener un agente aduanal mexicano. O sea, yo quisiera hacer una pequeña corte aquí. ¿Quién es nuestro amigo Edmundo Enciso? ¿Cuál es su trayectoria, su experiencia y por qué tenemos el gusto de tenerte aquí, Edmundo, como agente aduanal? Bueno, mira, yo desde que nací ya estaba en la agencia aduanal. Ya mi abuelo Manuel María Enciso, que aquí tenemos ya recopilación un poco de historia, fue el agente aduanal. Posteriormente mi hermano Manuel se hizo agente aduanal. Al tiempo presenté yo mi examen como sustituto de mi hermano Manuel, cambiaron las leyes y aprobé mi examen y me hice agente aduanal. Actualmente las leyes están cambiando y hay agentes aduanales adscritos donde ya nos quitan el derecho, porque es un derecho constitucional que tenemos, de tener un sustituto acreditado. Actualmente ya te lo quitaron. ¿Eso es bueno, eso es malo? Pues eso... ¿Te permite qué? ¿O te limita qué? Pues podríamos decir es el que tiene la persona que puede ser agente aduanal es cualquier ciudadano. Aquí la situación es como el ejemplo que yo doy. Si tu padre fue cardiólogo, tú eres un excelente cardiólogo. Si tu hijo es cardiólogo, pues tiene toda la experiencia. Yo traigo la experiencia de mi abuelo, de mi papá, de mi hermano. Llevo trabajando en la agencia aduanal exactamente 47 años. O sea, toda mi vida. Muy poco conocimiento. Muy poca experiencia. Mínimo conocimiento, podemos decir, ¿no? Estoy también como presidente de la Comisión de Comercio de Coparmex,
Ciudad de México. ¿Nos podrías algún día hacernos el favor de invitar a gente de Coparmex? Nosotros somos un enlace legislativo, somos una corporación patronal que aparecimos cuando empezaron también los sindicatos. Entonces nosotros como empresa decimos, nosotros vamos a tener también nuestro propio sindicato. Aquí tenemos gente que nos está apoyando, gente que se ha ido a la política, gentes que son agentes aduanales. Nosotros, ¿con quién tenemos que ver? Simplemente con todas las policías que hay. Estatal, municipal, federal, Interpol, Secretaría de Defensa, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, con todas las gente. ¿Con qué leyes tenemos que ver? Con la ley aduanera y las demás leyes o reglamentos aplicables que regulan el entrada de emergencias, así como tratados internacionales. ¿Qué más tenemos que hacer los agentes aduanales? Verificar conyugantes de la autoridad. ¿Qué más tenemos que hacer? Llevarle el control de las aduanas. Nosotros le entregamos el paquete listo al verificador. Porque a veces que me llega a la oficina de verificadores que trabajan conmigo, y le digo, está bien, trabaja. No, es que aquí hay mucho trabajo. No, chiquitos, que tú estás acostumbrado a que la gente aduanal te llevaba todo listo y tú lo revisabas. Y tú ya nada más pasabas, pero todo el proyecto, desde que llega la carga hasta que sale, pues es cuestión de nosotros, independientemente de sistemas, independientemente de que la autoridad debe saber que somos fuentes de trabajo. Nosotros somos empresarios que damos fuentes de trabajo con una responsabilidad así de grande, como de aquí hasta donde te puedas imaginar. ¿Qué pasa después de...? Yo tengo entendido que ustedes tienen la obligación de mantener documentación. Nosotros tenemos por más que tener... de 5 años, ¿no? No, por más, hasta por 10. Por 10 años. O sea, está el Código Fiscal, está la ley ¿Cuál es el aduanera. propósito de eso? Pues que si hay alguna investigación o algo, tienes que tener todos los documentos. Porque es coadyuvante de la autoridad, es los ojos de la autoridad. ¿Y tú qué tienes que ser? Pues el verificador. Checar que existe el cliente, que pagues bien los pedimentos, que no haya lavado de dinero, que no haya un contrabando, ¿verdad? O sea, el ejercicio, la participación de un agente aduanal no es solo el tramitador, el de documentos, sino que es verdaderamente amplio su campo de acción, ¿no? Su responsabilidad. Es un jardín lleno de flores que todas las tienes que regar todos los días. No sabes cuál es la que se te va a marchitar. Así es. ¿Verdad? Sí. Pues habrías de presumir a tu bebé, ¿no? Sería algo muy bueno, ¿no? Hablando ¿Qué precisamente les parece si terminamos un poquito esto y regresamos? Tú nada más dices que vas a hacer cortes. Sí. Entonces nada más quieren que redondeemos. Por favor, bueno, entonces redondeando con el tema del TPP, que además está en boca de todos, sí es un macro tratado, sí tiene que ver con desgravar mercancías, también tiene que ver con cambiar las reglas del juego en materia de propiedad intelectual, lo que implica patentes, marcas y demás. No, México no tenía muchas opciones, digamos, o entraba al tratado o se quedaba fuera de él, lo que esto pudiera representar de riesgo para el modelo económico que tenemos actualmente. Y algo muy importante, el TPP es parte de un proceso, digamos, natural, que no nada más le está pasando a México en la actualidad. Hay infinidad de bloques comerciales en el mundo, en prácticamente todos los continentes, y pues se está cumpliendo un poco la profecía de George Orwell en su libro de 1984, que ya no vamos a hablar de naciones, así México, Estados Unidos, sino de macronaciones continentales, por lo menos en lo económico. Regiones, ¿no? Y bueno, para complementar el escenario también decir dos cosas. Uno, que además Estados Unidos en este momento está negociando un tratado con la Unión Europea. Ese sí sería el monstruo de todos los monstruos, ¿no? Y junto con el TPP. Entonces realmente Estados Unidos está muy metido en el tema de ser así el bastión del comercio internacional. Y dos, que qué va a pasar ahora con lo de las elecciones y si gana este señor que todos conocemos, que es Donald Trump, que se ha pronunciado de manera pública diciendo que él se va a encargar de echar para atrás todos los acuerdos y tratados para defender al trabajador. Como dicen en las universidades en California, Trump. Sí. Bueno, ahí ya hay varios analistas que se han pronunciado diciendo que las afirmaciones de este señor son temerarias, por decirlo menos, locas, para decirlo más claro, porque sería un verdadero cataclismo para la economía mundial, lo cual no quiere decir que no sea posible que lo haga.
¿Y será beneficioso para él? A la larga no lo sabemos, porque en el corto plazo la respuesta es no. O sea, Estados Unidos entraría en una debacle económica. Se habla mucho de eso, ¿no? Sí, Se habla mucho de eso, sí, de que no solo claro. va a afectar a México, sino que... Claro, todos nos lleva de corbata, ¿no? Absolutamente. Se ven afectados, porque son economías totalmente amarradas, son colaterales, ¿no? Pero digamos que si el argumento es voy a defender a los míos, porque ese es su argumento y es lo que está vendiendo de manera electoral, pues la verdad es que no los defendería mucho, los pondría también en un problema muy grande, ¿no? Y en segundo lugar, que pues, nos da escalofríos, pero tarde que temprano todos hacemos la referencia, lo decíamos ahorita que nos saludamos allá afuera, a la referencia a Adolf Hitler, ¿no? Adolf Hitler empezó precisamente con un discurso similar, ¿sí? O sea, diciendo, primero Alemania, después el mundo, vamos para echar atrás todos los privilegios que tengan los que no sean estrictamente alemanes, vamos a aislar, que vamos a controlar la migración. Hay muchos paralelismos. Y bueno, yo creo que ni nuestros televidentes, ni ustedes, ni yo tenemos que repasar en qué terminó la historia de Adolf Hitler, ¿no? Entonces, ojalá y de veras haya... No se repita. Porque además uno pensaría que nadie votaría por alguien así, ¿no? Bueno, todo parece indicar que hay una buena cantidad de la población estadounidense. Hasta mismo de latinos, ¿eh? Sí, claro. Que por sí, cierto claro. terminó el 9 de mayo de 1945 a las 0:45 horas. Precisamente, ¿no? Hace pues, un par de días. ¿Antier? ¿No? Sí, ¿Terminó? Sí, así es. Sí. Lo que tú decías, Alberto, es incomprensible o impensable, ¿no? Que solamente los anglosajones podrían decir, están a favor del voto con Trump, sino que también hay corrientes de latinos que están a favor y que ven positivo los discursos de este señor, ¿no? Pero es que es el problema del populismo, ¿no? O sea, no, él no le está hablando a una persona estudiada o a un analista, le está hablando al trabajador que se quedó sin trabajo. Así de sencillo. Okay, y que no va a conseguir. Y que no va a conseguir. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, nos vamos a cortes comerciales y regresamos con la amable participación de nuestro amigo Edmundo. Claro que sí. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones.
Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresando, queremos hacer un comentario. Tú estabas hablando hace un momento, Edmundo, de la importancia de Coparmex, y nos ha llegado un documento de un convenio que se ha establecido para el diplomado de mediadores en justicia alternativa y derechos humanos económicos. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, aquí uno de nuestros presidentes, Salvador Ortega, fue el que negoció con Coparmex y con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal una justicia alternativa. Vamos a estar aquí, como aquí te lo dice, que vamos a ser mediadores privados de una justicia alternativa, que quien nos pueda dar una muy buena explicación es un verdadero doctor en Derecho, Alberto. Este diplomado lo estamos terminando nosotros, yo lo termino para el día 4 de agosto. Posiblemente te van a hacer un examen para ver si calificas o no calificas. Dentro de esto nada más pudimos entrar 24 personas en esta ocasión, pero va a haber más diplomados. Esto los da el Instituto de la Paz, que son magistrados, que son los que nos están instruyendo nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que ver esto? Lo que son los derechos humanos. Como les comento, como dicen los bares, restaurantes, cines, aquí no discriminamos por color, religión, etcétera, lo que te guste hacer a ti en tu vida, no te podemos dar. Pero esto sale a través de, Alberto. Lo que sucede es que nuestro sistema de impartición de justicia tradicional está, digamos, primero saturado. Y que todos los que estén interesados pueden participar, sí, pero tienen que tener una licenciatura, no nada más en Derecho, la pueden tener la licenciatura en cualquiera de las ramas. Así es. Hasta son médicos, si son, ¿por qué? Porque para esta justicia alternativa, ahorita Alberto, vamos a tener que necesitar gente con experiencia en todas las ramas. Actualmente nada más son abogados, pero hay abogados que pues muchas veces están trabajando para su propio beneficio. Edmundo, ¿qué mensaje podríamos darle a la gente que nos está escuchando de que se interese? ¿A mí qué? Esto se tenían que enlazar a la página del Tribunal Superior de Justicia del DF. Eso no lo estamos promoviendo como Coparmex. Coparmex lo obtuvo, no lo da, pero esto yo no soy la persona indicada, qué es lo que se puede hacer, porque esto quien es el indicado es el licenciado Salvador Ortega. Pueden llamar a Coparmex Ciudad de México, preguntar por el licenciado Salvador Ortega y decirles cómo se podían hacer el diplomado en justicia alternativa, porque esto es alternativa. A ver, Alberto, platícanos, ¿tú qué sabes de este tema? Precisamente se llama justicia. Tú que todo lo sabes. Como dicen, y lo que no lo inventas. Y lo que no lo inventas, cuéntanos. La justicia alternativa es definitivamente un rasgo de modernidad, ¿no? Y la forma tradicional de impartición de justicia es buena, es válida, pero a lo largo de la experiencia mundial se ha podido demostrar que si se buscan soluciones en ramas como el arbitraje o como la mediación y la conciliación, se le puede quitar peso de trabajo a todos los tribunales y además se logra una impartición de justicia más humana, más cercana a los afectados. Por eso es el Instituto de la Paz. Exactamente. Hay ciertos tipos de conflictos que por su cuantía no llegan a ser tan gravosos para la sociedad, por así decirlo, como para que lo tengamos que someter a toda la formalidad del proceso judicial, como cualquier otro litigio que se tenga que ventilar en un tribunal, y que probablemente sean mejor resueltos a través de un mecanismo de amable composición, como puede ser precisamente la justicia alternativa. Por eso es que mencionabas muy acertadamente que no necesariamente toda la gente que participa ahí tiene que ser abogados, porque a lo largo lo que se va a necesitar es saber de muchos temas, porque para poder resolver o para poder conciliar acerca de un tema se necesita conocer el tema. Es una figura afín, por ejemplo, al arbitraje comercial internacional, en donde el árbitro no necesariamente tiene que ser abogado, sí, aquí sino un experto en el conflicto. Que estamos viendo también es misoginia, homofobia, trata de blancas, bullying, violación infantil,
Y bueno, también podemos ver algo de lo mercantil, pero básicamente lo que nosotros estamos viendo ahorita es los derechos humanos. Sí, básicamente es la calidad humana y un sentido común, además con una adecuada formación a través del diplomado, lo que va a probablemente generar pues una nueva escuela en la forma de solucionar. Porque aquí también vemos el uso de poder. Así es. Haz de cuenta que el dueño es el dueño de X fábrica y ya llega y humilla a todo el mundo. Eso es lo que se debe ya de evitar. Con esta figura. Con esta figura de justicia. ¿Y por qué? Porque la mayoría que estamos estudiando aquí en esta ocasión somos empresarios. Podemos cobrar porque somos privados. Vamos a tener que dar un servicio público aquí en el tribunal, aquí por las calles, por la colonia de Doctores. Vamos a estar ahí. Pero sí, si el que está interesado debe de comunicarse a Coparmex Ciudad de México. Hay dos, Coparmex Nacional y Coparmex Ciudad de México. Actualmente tendría que estar en Coparmex Ciudad de México. Pidan hablar ahí con el licenciado Salvador Ortega, y él es el ombudsman que tenemos, y él es indicado para ver este asunto. En este momento soy incompetente para yo promover esto, ¿no? Sobre este tema. Y sobre otro tema que estábamos viendo, sobre los tratados de libre comercio, nuestro primer tratado comercial fue con el presidente Anastasio Bustamante, en el año 1831, que fue el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, ¿verdad? 1831. Y refiriéndonos aquí a nuestro amigo Jorge Pérez Grobas, que se ha dado la tarea de... Que se ha dado la tarea de apoyarme en una idea media chiflada que te diría que algún grillo me sonaba en la cabeza, que dije, bueno, ¿y de dónde salimos todos los agentes aduanales? ¿Cómo fue la idea que los agentes aduanales salimos? ¿De dónde nacimos? ¿Cómo estuvimos? Entonces ahorita, Jorge, pues ya se nos está yendo el tiempo. Me gustaría que tú nos platicaras toda la divulgación de esta historia, que es una trenza de la historia, durante siglos que hemos tenido, porque esta es una patente corporativa, la que yo la patente es personal y no es transferible. Los agentes aduanales tenemos derecho a una aduana inscripción más 3 más. Pero en este caso, a mí dije, bueno, mi abuelo fue agente aduanal, mi papá trabajó en la agencia, mi hermano, bueno, pero ¿de dónde salimos? Cuéntanos un poco de toda la investigación que y un poco además contestando una de las preguntas que hacía en este libro. Y también, ¿por qué elegí yo al licenciado Pérez Grobas? Por la tradición que ellos tienen, por la película de Cilantro y Perejil que hizo tu hermana. Cecilia Pérez Grobas, y él me ayudaron en toda esta investigación. Claro que para hacerla una persona sola, pues yo te vuelves loco, pero necesitas recopiladores de historias, como en House of Cards, una serie de Netflix, que traen a su escritor fantasma. Pues así yo tuve aquí mis fantasmas, uno y no pudo venir, pues el señor Alfredo Gurini Riaño, por situaciones personales y de Televisa, que yo ahorita no lo podemos traer por derechos de uso de marca. ¿Cuál fue tu...? Realmente este es un libro de historia de las aduanas, pero de historia del comercio internacional, de historia de México. Y una de las preguntas que hacía ahora, que aquí también Alberto Ruiz Roja, levántelo para que lo vea la gente. Nuestra aduana navegando con la historia de México. Una de las cosas interesantes de la historia es que nos da elementos para, en las nuevas negociaciones que estamos haciendo, en la manera como se desenvuelve el mundo, pues tomar en cuenta lo que sucedió y pues tratar de no repetir los errores. México no es, el TPP no es el último tratado ni el primero lo que firma. Ni el que va a el mundo. Desde 1831 México firmó un tratado de comercio con los Estados Unidos que desafortunadamente fue traicionado con la primera invasión norteamericana. Y no fue el único. En la Segunda Guerra Mundial México firmó otro tratado de libre comercio con los Estados Unidos que tuvo duración durante la Segunda Guerra y que los Estados Unidos terminaron cancelando. Cuando se firmó el TLC, se nos olvidaron muchas cosas, y en el proceso de negociación, porque efectivamente no nos queda de otra, pero lo que sí nos queda es tomar en cuenta la historia, la experiencia, y con base en eso, pues hacer una negociación más benéfica para el país, que a veces parece que es lo que se olvida, ¿no? Cuando se firmó el TLC, por ejemplo, al gremio de los cineastas, al que yo pertenezco,
pues se nos relegó y no se nos tomó en cuenta, y hemos visto, ¿no?, durante todos estos años cómo Hollywood pues, se comió a la industria del cine mexicano, que eso es finalmente lo que tienen que negociar los que se dedican a firmar estos tratados, cómo al abrirnos también nos protegemos, ¿no? Y esa es una de las cosas pues, que desafortunadamente no se han cuidado. Entonces la historia, conocer la historia debe ser la base de las negociaciones futuras de algo que es irremediable, porque pues, vivimos en un mundo global. Jorge, hemos hojeado este documento que la verdad nos parece muy, muy interesante y que lo queremos dejar para seguirlo comentando en próximos programas. Y si fueras tan amable de acompañarnos en lo futuro para dedicarle un poquito más de tiempo, porque la verdad consideramos que este documento no es solo la parte histórica, como dice el licenciado Enciso, sino que probablemente sea hasta un documento de texto académico, ¿no? Pues es un texto de divulgación y el mundo finalmente se lo votó. Así de que historia de México con las aduanas, y falta un poquito aquí en las aduanas, pero muchas gracias a todos. Pues les damos muchas las gracias a Alberto, muchas gracias por la invitación. Gracias por esperamos de verdad tenerte a ti y pues, ¿qué digo aquí de nuestro amigo Edmundo Enciso, que pues estará presente en todos nuestros programas? Por aquí les agradecemos mucho y muy amables por su presencia.